Muy buenas tardes, son las 6, es la hora prevista para que comience este webinar dedicado a la radiocirugía en tumores cerebrales benignos. Es el tema que hemos elegido para compartir una conversación hoy en las redes sociales de Neurocirugía Torres. En esta ocasión con invitada especial, invitada de lujo, que es la jefa de servicio de radiocirugía del IMOMA, del Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, a la que queremos dar la bienvenida ya. Lucía Méndez, doctora Lucía Méndez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y como siempre, los webinars pues, cuentan con la colaboración del doctor José María Torres, jefe de servicio de neurocirugía del Centro Médico de Asturias, al que también saludamos esta tarde. Buenas tardes, doctor José María Torres. Hola. Ya estamos los tres. Hoy vamos a hablar de radiocirugía y radiocirugía aplicada a, en este caso, tumores cerebrales benignos. Y lo vamos a hacer porque existe una colaboración estrecha entre el Centro Médico de Asturias y el Servicio de Neurocirugía con el IMOMA, con el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias. Quizás una colaboración que no es del todo conocida, salvo que uno tenga entre manos un tratamiento que tenga que ver pues, con este tipo de técnicas, ¿no? de radioterapia hablamos. Por tanto, hoy queremos descubrir cómo es esa colaboración, queremos descubrir por qué en Asturias somos pioneros y somos referentes en este tipo de tratamientos, y lo somos gracias pues, a equipos médicos dirigidos por profesionales como la doctora Lucía Méndez, y también a equipos técnicos que llevan en Asturias más de 10 años y que nos han convertido en referentes a nivel mundial y también en Asturias. La pregunta es directa y es hacia la doctora Lucía Méndez. ¿Por qué digo que somos referentes en Asturias en radiocirugía y en radioterapia? Lucía, ¿qué es lo que tenemos en Asturias? La respuesta es que, hablando de radiocirugía, lo que estamos hablando es de precisión, de exactitud. Y en ese aspecto seguimos contando con uno de los aceleradores de las máquinas que nos dan una precisión, una exactitud submilimétrica, y que en estos años no ha sido superada por ninguna otra máquina. Seguimos teniendo un equipo que consigue la mayor precisión del mercado. Y para la radiocirugía la precisión es fundamental, con lo cual podemos decir que seguimos teniendo la mejor tecnología y que podemos aplicar los mejores tratamientos disponibles en nuestra comunidad. Decimos, por tanto, que seguimos siendo referentes. Y eso a día de hoy, para un neurocirujano, tenerlo tan cerquita, José María, ¿qué supone? Supone poder colaborar con ellos en todo. Es una ayuda para nosotros, tanto para los tumores malignos como benignos. En este caso vamos a centrar un poco el webinar en los benignos, pero es poder hacer cosas que antes no podías hacer. Tratamientos, hay algunos tumores que el tratamiento es mejor, es decir, tiene menos complicaciones si lo haces con radiocirugía. Hay otros que es mejor si lo haces con cirugía que con radiocirugía, entonces cualquiera de los dos es alternativo. Y hay otros en los cuales la cirugía es superior. Y hay otros en los cuales ninguna de las dos tiene el 100%, sino que a veces hay que combinarlos. Bien sea primero la cirugía y luego la radiocirugía, o bien de la otra forma. Entonces, bueno, siempre es un lujo poder trabajar con esto, cuando antes teníamos que mandar todos estos pacientes a tratarse a Madrid, Barcelona. En los años 90, cuando empezó esto, tenían que cruzar el charco, iban a Argentina. Los primeros pacientes que se mandaron de aquí de Asturias iban a Argentina. Increíble, pero desde hace 10 años pues ya tenemos los equipos aquí en Asturias, unos equipos y una terapia, la radioterapia, la radiocirugía, que como yo decía, salvo que estés inmerso en un tratamiento real, quizás no conozcas muy bien, ¿no? ¿Qué significa esto de la radiocirugía y la radioterapia? Y que también tiene mucho que ver con los inicios y la neurocirugía, si no me equivoco. O sea, la historia de la radiocirugía tiene mucho que ver con la neurocirugía, ¿verdad, Chema? Sí, la radioterapia se conoce desde hace bastante tiempo.
pero el componente de precisión y el componente de tumores benignos se inició en el Instituto Karolinska a mediados del siglo pasado por neurocirujanos, sobre todo para tratar tumores benignos profundos, bien sean neurinomas del acústico, meningiomas. Y empezaron los neurocirujanos en el Instituto Karolinska. Luego se fue expandiendo poco a poco y el concepto es completamente diferente al que había en la radioterapia normal, en la cual lo que se hacía era una radioterapia de varias sesiones durante varias semanas. En este caso se empezó sobre todo con una sola sesión y ahora se hacen las hipofraccionadas, que son en varias sesiones, pero esto seguro que Lucía nos lo explica mucho mejor. Yo creo que Lucía poco a poco nos va a ir desgranando qué es la radiocirugía, cómo son esos tratamientos, incluso vamos a hablar de las sensaciones de los pacientes que quizás nos estén viendo y quieran saber pues cómo se enfrenta uno a un tratamiento de radiocirugía, ¿no? O de radioterapia. Precisamente la pregunta sería esa, Lucía. ¿Qué es la radiocirugía? ¿La radiocirugía es sinónimo de radioterapia? ¿Esos dos conceptos cómo los distinguimos? Pues a ver, tanto la radiocirugía como la radioterapia es terapia de radiación. Utilizamos haces de radiación para tratar un objetivo. La radiocirugía es una técnica que lo que permite es administrar una dosis muy alta con una precisión pues muy elevada. Es precisión y exactitud, como decía antes. Entonces, podemos tratar volúmenes muy pequeños, consiguiendo que al dar esa dosis tan alta tengamos un gradiente de dosis en la periferia y ese tejido sano que hay alrededor tenga una caída de dosis, o sea, le alcance una dosis muy baja. Es decir, hay una diferencia de dosis entre el tumor que queremos tratar y el tejido sano adyacente que permite que no aparezcan efectos secundarios, no se desarrollen toxicidades, ¿vale? Eso es lo que es la radiocirugía. ¿En qué se diferencia de la radioterapia? Como decía el doctor Torres, la radioterapia, el concepto inicial era un tratamiento fraccionado, muchas sesiones y muy poca dosis por fracción. La radiocirugía es el concepto opuesto, es una sesión, una dosis muy elevada en esa fracción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa dosis tan elevada necesita un gradiente, una caída de dosis muy abrupta alrededor para no dañar ese tejido sano adyacente. Por eso la radioterapia se daba fraccionada en dosis pequeñas cada día, porque al dar una pequeñita dosis cada día, el tejido se recupera cada 24 horas para la siguiente dosis. Entonces, ese fraccionamiento ayudaba a que se tolerara bien y no aparecieran secuelas, porque no había esa precisión cuando apareció la radioterapia. El hecho de tener la precisión nos permite dar esa dosis elevada. Por eso, como decía el doctor Torres al principio, el único equipo que daba esta precisión era el Gamma Knife. Y ahora mismo hay pues, un abanico de equipos que permiten administrar el tratamiento de radiocirugía, entre ellos los aceleradores lineales, que es con el equipo que contamos en el IMOMA, que tenemos un acelerador lineal que consigue esa precisión. Otra novedad que trajo el tener esta precisión en los aceleradores lineales es que permitió hacer tratamientos sin marco invasivo. Es decir, ese apellido que lleva la radiocirugía, que es estereoataxia, radiocirugía estereoatáxica, ese apellido quiere decir que utilizamos un marco para hacer un guiado y localizar dónde está esa lesión, ¿no? Porque podemos tener pues eso, neurinomas o meningiomas que estén profundos en el cerebro. Entonces, para ayudar a localizar utilizamos un marco, una guía para localizarlos. Con los aceleradores, además, tenemos un sistema de inmovilización y una ayuda de guiado por imagen, es decir, obtenemos unas imágenes para localizar la zona que nos han permitido prescindir de ese marco invasivo, que era un marco que iba anclado con unos tornillos al cráneo, ¿no? al hueso. Y ahora pues, es un tratamiento mucho más llevadero, menos invasivo y que se tolera muy bien. Entonces, bueno, son un poco las diferencias entre lo que fue las primeras radiocirugías y la radioterapia a lo que es la radiocirugía y bueno, la radioterapia de hoy en día, que no es el tema de hoy, pero que también ha evolucionado muchísimo desde aquellos comienzos hace más de 50 años.
¿Cómo se complementan, por tanto, la neurocirugía y la radiocirugía? Más o menos yo creo que ya lo estáis dejando entrever, ¿no? Pero como decía el doctor, hay muchas veces que se recurre a la radiocirugía, otras veces pues, con la neurocirugía es suficiente y en algunos casos pues, se complementan, ¿no? ¿Cómo se complementan esas dos especialidades, Chema? A ver, lo primero que hay que saber es que las dos especialidades, cada una tiene su ámbito y cada uno tenemos nuestro nicho donde nosotros somos más eficientes que los otros. ¿Y cómo es y esto ha evolucionado muy rápido? De tal manera que lo que nosotros hacemos es reunirnos cada 15 días más o menos, vamos discutiendo los casos, tanto de radioterapia como de y los tipos de tratamientos son. Y muchas veces lo que hacemos es ver si este tumor le va mejor la cirugía, si le va mejor esperar, si le va mejor la radiocirugía, o si primero vamos a hacer una cosa, luego la otra, en función de, por ejemplo, la radiocirugía y la radioterapia tienen la ventaja de que se dan muy bien, es una dosis muy alta en un sitio muy pequeño. El problema es que cuando los tumores son muy grandes, tú, si haces la misma dosis en el mismo volumen, tienes muchos efectos secundarios, como la doctora Méndez. Pero lo que podemos hacer nosotros es, en tumores muy grandes que están en zonas peligrosas, podemos quitar la parte más grande, que es menos peligrosa, dejar una parte que es más lesiva para la cirugía, pero para la radiocirugía es menos, y hacer primero la radioterapia, esperar y luego hacer la radiocirugía. Entonces, por eso se complementa muchas veces. Claro, Lucía, en este caso me imagino que la neurocirugía es una especialidad más a la que dais apoyo desde la radioterapia, ¿no? Sí, exactamente. A ver, es verdad que el hecho de hacer radiocirugía nos permite tener una relación más especial igual con la neurocirugía que con otras especialidades, digamos, más cercanas, ¿no? O sea, porque la radiocirugía para nosotros es un campo grande, porque bueno, pues, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y es lo que dice el doctor Torres. En ese aspecto, claro, la localización y el tamaño y la clínica del paciente son fundamentales para tomar una decisión sobre cuál es el mejor tratamiento. Es decir, si tienes un paciente sintomático, la mejoría por radioterapia no es instantánea. La radioterapia suele tener una respuesta lenta. De hecho, en muchos tumores se ven reducciones de tamaño en el tiempo, o sea, estoy hablando igual de años, un par de años o 3 años, entonces no hay una respuesta como es la respuesta inmediata de la cirugía, ¿no? Entonces, claro, si tienes un paciente pues que igual pues tiene una clínica pues porque tiene una compresión del tronco del encéfalo, del cerebelo, de tal, ahí necesitas una cirugía inmediata, ¿no? No puedes estar diciendo, bueno, pues voy a dar una radiocirugía y a ver qué pasa. Bueno, en un paciente con un tamaño de tumor mayor de 3-4 centímetros, ya pensar en una radiocirugía pues no se puede como tal, como sesión única. Tendríamos que ir a lo que llamamos una radiocirugía fraccionada, ¿no? Voy a seguir usando la palabra radiocirugía, pero como decíamos antes, tipo fraccionada, que hablamos cuando son entre 3-10 sesiones, o ya fraccionada, cuando hablamos sesiones más de 10, ¿no? Un número mayor de 10. Esto podemos hacerlo ahora y seguir aplicando esta radiocirugía en este número de sesiones, por lo que os decía antes, porque tenemos este sistema de inmovilización no invasiva. Cuando antes solo teníamos el marco invasivo, pensar en dar una radiocirugía fraccionada en 3 semanas, pues era impensable, no se podía, porque no ibas a estar haciendo todo el procedimiento de inmovilizar al paciente con los tornillos todos los días, ¿no? con el marco invasivo. Entonces, se nos ha abierto un abanico de posibilidades que, claro, nos permite colaborar mucho para un tratamiento de precisión en este tipo de tumores con neurocirugía y también para darle al paciente un control y una mejora en el tratamiento de su enfermedad con una reducción de los efectos secundarios muy importante, porque antes se podía hacer una radioterapia adyuvante tras una cirugía por el neurocirujano,
pero digamos que el campo, la radiación no iba dirigido con esa precisión, con lo cual había mucho riesgo de efectos secundarios que en el cerebro, donde cada milímetro importa, pues no solo importa a la hora de hacer una cirugía, sino que a la hora de dar una radioterapia también podemos ver con el tiempo que puede haber una secuela. Claro, era una de las preguntas que yo tenía también, que es ¿cuáles son las ventajas que ofrece la radiocirugía en el tratamiento integral de pacientes, en este caso con tumores benignos? Nos vamos a centrar porque así fue el título, ¿no? Entonces, las ventajas es la precisión, entiendo, y también pues que hoy en día, debido a esa evolución, pues la calidad de la aplicación del tratamiento también es mucho mejor, ¿no? que hace unos años. Pero ¿cuáles son las ventajas? Me gustaría que me las resumieseis ambos. No sé cuál de ellos quiere empezar. ¿Por qué recurrimos a la radiocirugía y qué ventajas tiene? Lucía. Empiezo yo. Pues a ver, claro, aquí sobre todo las ventajas también muchas veces son localización dependiente, ¿no? Porque hay localizaciones en las que, bueno, pues digamos que son sitios críticos, ¿no? Como puede ser la base del cráneo, porque tienes, pues eso, órganos muy sintomáticos, ¿no? Porque está la vía óptica y puedes tener el quiasma, los nervios ópticos, tienes alguna lesión del ángulo pontocerebeloso, que es una zona del cerebro donde se cruzan ahí pues, el tronco del encéfalo, por donde pasan todas las vías nerviosas, el cerebelo, el oído, ¿no? La cóclea. Entonces, cuando estás en zonas críticas, ¿no? Que tienes la hipófisis o el hipotálamo, zonas que intervienen en la secreción de hormonas y bueno, que son fundamentales para las funciones normales, ¿no? Pues el tener una precisión es fundamental porque necesitas ir milimétricamente al tumor que quieres radiar, ¿no? Y no salirte de ahí. Entonces, esa precisión submilimétrica de la que os hablaba al principio, bueno, pues es lo que nos permite mantener o mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, pues eso, a la hora de la audición, de intentar, si tienes un paciente que te viene con la audición conservada, que no ha perdido audición por culpa del tumor, pues quieres que mantenga esa audición. Lo puedes hacer. A ese nivel también tienes el nervio facial, entonces no hacer un daño en el nervio facial para no dejar al paciente, bueno, pues con alteraciones en la cara, ¿no? Pues eso también es muy importante. Entonces, la precisión es fundamental y en eso pues la radiocirugía es muy superior a una radioterapia. No voy a hablar, no voy a hablar como sustituto 100% de la cirugía porque es lo que hablábamos antes. Hay localizaciones en las que de inicio te puedes ir a una radioterapia que digamos que en estos tumores benignos que estamos hablando, que bueno, vamos a ponerles así nombres a los más frecuentes, que son los meningiomas o son los neurinomas del acústico o bueno, tenemos tumores adenomas de hipófisis también. Digamos que son los tres así que más o menos tratamos con más frecuencia en nuestro servicio. Muchas veces empiezas porque bueno, pues se puede empezar por una radiocirugía, pero luego, como decía el doctor Torres, pues con los años puede ser que haya que recurrir a la cirugía y viceversa, que él empiece con una cirugía, como decía antes, igual para quitar el gran volumen antes de dañar ningún órgano cercano y que inmediatamente o bien observándolo un tiempo recurramos a esa radiocirugía. Pero bueno, básicamente las ventajas son esas, las de la precisión, que nos permite mantener la calidad de vida con controles superiores al 90% a 10 años o 15 años. Pero estamos hablando pues, de tumores benignos, que es gente que lo que quieres es conservarle la calidad de vida porque va a tener una supervivencia que va a depender de otras causas, no de esta enfermedad. ¿Se ¿quieres aportar muchas ventajas? La verdad es que la precisión es absolutamente brutal y con las herramientas que ellos utilizan, la verdad es que consiguen unos resultados espectaculares. El problema es que, como bien decía ella, necesitas una caída de dosis muy importante. Es decir, donde tú das la radioterapia y
la radiocirugía y la estructura crítica, que puede ser un nervio óptico o un nervio facial, necesitas un poquito de espacio. Hay veces que ese poquito de espacio, 1 o 2 milímetros, es muy pequeño, tienes que hacer menos dosis en eso. Entonces, ahí es donde la cirugía te permite, por ejemplo, en las adenomas de hipófisis, que tienen comprimidos completamente los nervios ópticos. Y los nervios ópticos son muy sensibles a la radioterapia. Muchas veces lo que hacemos es una cirugía para descomprimir, es decir, cuando los dos nervios ópticos, que pueden ser estos dos dedos, están muy apretados con esto, que es el tumor, no puedes hacerlo. Entonces lo que haces es lo reduces bastante de tal manera que te queda un poco de espacio para que ellos lo vean mucho mejor y la lesión que pueda producir el otro tratamiento sea menor. Mientras que si yo voy a hacer una resección completa, mi cirugía puede tener más complicaciones que la suya. Eso lo vemos también a veces en otras cosas que no son benignas, pues por ejemplo en algunas compresiones medulares por tumores malignos, que la radioterapia es, sobre todo en tumores muy resistentes, que tienes que dar una dosis muy alta y está muy comprimida la médula, lo que tienes que hacer es una descompresión parcial de la médula, que la hacemos nosotros, y una fijación, y luego hacen ellos una radioterapia estereotóxica fraccionada, un SBRT, que le permite hacer más cosas. Es decir, la combinación de las dos armas muchas veces te da un resultado superior que exprimir cada una de ellas por separado. Sí, sí, es verdad. Esos 2 milímetros o ese milímetro que nos puede ganar el cirujano es fundamental y sobre todo el que va a sacar un beneficio de eso es el paciente. Y eso es mucho más fácil cuando tú estás trabajando con alguien en la puerta de al lado. Cuando antes tenías que mandar a los pacientes a Madrid, como mandábamos hasta el año 2010, 2011. ¿Qué pasa? Que esos pacientes tú los mandas a Madrid para los que evalúen y te lo vuelven a mandar. Pues este paciente sí, pero esto no, y tardas unas semanas y no te permite hacer una buena seguimiento y ser flexible con estos pacientes. Que claro, es muy y además, bueno, hay una tercera figura fundamental, que es el neuroradiólogo en todo esto. Entonces, porque la imagen es fundamental para nosotros, sobre todo, porque el neurocirujano abre y ve, pero nosotros trabajamos fundamentalmente con imágenes, resonancia magnética y escáner, y digamos que el estar todos en el mismo centro y contar también a nivel de imagen con técnicas y con la última tecnología, es como que cierra el círculo, ¿no? En ese aspecto, pues el estar cerca y el poder hablar unos con otros es lo que da el resultado perfecto final del tratamiento. Me voy a quedar con tres elementos que veo que son las mayores ventajas, ¿no? Que por un lado, está claro, es la precisión, con que llegáis al punto donde tenéis que poner en práctica o aplicar el tratamiento y que evita que tengamos que invadir otras zonas, ¿no? Que mejore, por tanto, pues, esa precisión. Me quedo con el tema de las secuelas, el que esa precisión también hace que seamos tan precisos, valga la redundancia, que evitamos tener otros problemas en zonas adyacentes a la zona tratada. Y el tiempo, el factor tiempo, que también lo habéis mencionado ahora mismo, y que en este tipo de pacientes, ya no solamente físicamente, sino psicológicamente y emocionalmente, también les afecta. O sea, que todo lo que reduzcamos en tiempo, me imagino que en este tipo de patologías también es muy positivo, ¿verdad, Lucía? Sí, bueno, a ver, en este aspecto no ocurre como en los tumores malignos, que ahí sí que el tiempo juega un papel importante. Como decía el doctor Torres, por ejemplo, cuando tenemos tumores que comprimen la médula, ¿no? Que ahí sí que, bueno, pues no queremos que haya muchos cambios entre una parte y otra. A nivel de los tumores benignos, hay muchos incluso que cuando se diagnostican, se diagnostican por casualidad, ¿no? En el caso de los meningiomas, por ejemplo, porque son hallazgos casuales. Claro, cuando hay clínica, pues es otra historia, ¿no? Pero incluso a veces cuando se hacen estos hallazgos casuales se hace un seguimiento, no se aborda de inicio. Pero todo evidentemente lleva sus tiempos recomendados. Y ahí sí que es verdad que nosotros no tenemos ningún problema y cuando hay una recomendación de tiempos,
nos adherimos a la perfección a esa recomendación. En ese aspecto, tanto para los tumores benignos como los malignos, sí que tenemos una gran suerte y somos afortunados porque podemos cumplir los tiempos y ir incluso por delante de lo que a veces se recomienda, en el sentido de que si tienes un paciente que ha evolucionado muy rápido, muy bien y se ha recuperado muy rápido de una cirugía, pues en cuanto podemos entrar nosotros, entramos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no, los tumores benignos no tienen una urgencia de tratamiento, pero bueno, sí que el sistema, vamos, con nuestra forma de trabajar nos permite ir todo lo rápido que queramos. Bueno, el factor tiempo y el que esas dos puertas estén comunicadas y que esos equipos se reúnan cada 15 días nos dice mucho, sobre todo a los usuarios, ¿no? Los que estamos al otro lado, que a veces dar una respuesta en 15 días no es muy fácil. Y si eso es así, yo creo que es una ventaja muy importante para los tratamientos, ¿no? Hablamos de tumores benignos, pero ya habéis mencionado que también trabajáis en tumores malignos. No sé por qué hemos centrado hoy directamente en tumores benignos, tal vez porque tenemos poco tiempo y queremos centrarlo todo y hablar de unas patologías en concreto, pero en el caso de los malignos, como decía Lucía, también tiramos de radiocirugía, ¿no, Chema? Sí, muchas veces. Hombre, normalmente se tira más de otra radioterapia menos precisa, porque sobre todo hay que buscar no solamente la lesión que tú tienes, sino todo el borde porque está infiltrada. Pero sí se puede hacer, y de hecho lo hacemos muchas veces. Incluso la radiocirugía no es extraño tener un paciente con un tumor, por ejemplo, un glioblastoma, un tumor glial de alto grado, que le haces la radioterapia, la quimio, va muy bien, y al cabo de un tiempo empieza a crecer una zona pequeña, profunda, de difícil acceso, que para el cirujano es muy peligrosa, pero para ellos, con un margen relativamente amplio, para ellos, no para nosotros, le permite hacer un tratamiento, pues sí, se emplea para eso, para acabar de completar en un sitio que está volviendo a crecer pequeñito, muy profundo, de menos de 1 centímetro, a ellos les va mucho mejor que a nosotros la cirugía. Y entonces lo complementas. O, por ejemplo, otros tipos de tumores, pues, por ejemplo, cuando tienes metástasis múltiples y una es grande, hombre, si es muy, muy grande, vale más operarla, pero si una es un poco mayor, pero no es sintomática, como bien dijo la doctora Méndez Lucía antes, pues vale más hacer la radiocirugía que plantearte una craneotomía, pues, sobre todo cuando hay muchas lesiones que tú no puedes atacar. Lucía, ¿qué casos veis vosotros o cuáles son los principales que os llegan que ya no son tan benignos? Nosotros, la patología principal que tratamos con radiocirugía son las metástasis cerebrales. Es lo que nuestro mayor volumen de radiocirugía va centrado ahí. Y como decía el doctor Torres, en muchos casos se complementa cuando tienes metástasis múltiples. Hay veces que el paciente tiene 3 lesiones y operan una y las otras 2 pues no las operan porque la localización, digamos, que es más complicada, o alguna vez porque son muy, muy, muy pequeñas. Hay lesiones que son menores de 5 milímetros y porque son incipientes todavía, te las ve el radiólogo. Bueno, pues ahí es donde tenemos realmente una ventaja y que aportar mucho, ¿no? Porque podemos, cuando son lesiones muy pequeñas, de 5 milímetros o menos, podemos dar dosis altísimas. Estoy hablando de 24 grays, por ejemplo, en una sesión, y efectivamente, aunque tengas que dar ese margen de 1 o 2 milímetros, sigues tratando un volumen muy pequeño, con lo cual, por eso es tan importante coger las metástasis de la forma más temprana posible, ¿no? Pero es nuestro mayor campo de acción, el que tenemos, el de las metástasis. Hay múltiples casos, hay muchos casos. Evidentemente, pues depende mucho de la histología del tumor, para el pronóstico y todo, pero el tratar los pacientes con metástasis cerebrales con radiocirugía y algún otro tipo de tratamiento que tenemos, ha mejorado muchísimo el pronóstico de pacientes que hacen metástasis cerebrales, hasta el punto de no ser la causa de la muerte de un paciente oncológico, del fallecimiento, que antes un paciente con metástasis cerebrales, bueno, pues ya el pronóstico era muy malo, ¿no? Era como ya metástasis, hablar de metástasis cerebrales era tener ya un pronóstico nefasto, y hoy en día podemos decir que hay pacientes con metástasis cerebrales pues que siguen, ¿no? Siguen
con buena calidad de vida y teniendo opciones de seguir poniéndoles otros tratamientos en caso de que la enfermedad progrese. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro más campo de más actuación. En el caso de la neurocirugía también se puede tirar de radiocirugía si hablamos, por ejemplo, de otras patologías que tienen que ver pues, con la neuralgia del trigémino, si no me equivoco, Chema, ¿y cuáles son esas otras que también buscáis el apoyo del equipo de Limoma? Pues, por ejemplo, lo que acabas de decir tú, la neuralgia del trigémino. El trigémino es una neuralgia brutal que en el 90 y tantos % de las veces se controla con medicación, pero hay un porcentaje entre el 5 y el 10% que no logramos controlar bien. Se puede hacer varias técnicas que hacemos, como puede ser la punción a nivel de la base del cráneo y radiofrecuencia, y luego hay algunas veces que tenemos que hacerle una craneotomía y descomprimir el nervio. Pero incluso después de esas dos técnicas hay un porcentaje que es menor del 1% que no se controla. Entonces lo que hacemos es una radiocirugía, que es en el nervio, en la unión de la parte del tronco cerebral con el nervio propiamente dicho, se le hace una radiocirugía en la cual se da una dosis absolutamente salvaje. Estamos hablando de 90 grays, pero en un trozo muy, 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 muy pequeño, que también nos puede ayudar bastante. Después se pueden utilizar también con malformaciones arteriovenosas, que lo que hacen es, a través de la radioterapia, son conexiones anormales entre arterias y venas, con capilares pequeñitos. Pues la radioterapia lo que hace es poco a poco ir cerrando los pequeños capilares, las venas, y acabar y las arterias de tal manera que acaba cerrando y no vuelvan a sangrar. Se puede hacer también en algún tipo de patología funcional psiquiátrica, pero bueno, eso es algo bastante más experimental como el TOC o algunos pacientes con trastornos agresivos, etcétera. Pero bueno, eso es algo que es mucho más raro de tener que ver. Pero bueno, también se hacen por los neurocirujanos en otros centros. Hablemos del tratamiento en sí, Lucía. ¿Cómo son esos tratamientos en la duración, en cuanto a duración, a tiempo? ¿Cómo son esas sesiones? ¿Qué sensaciones tiene el paciente? Explícanos un poco cómo son. El tratamiento, como tú dices, es un procedimiento que lleva unos días de elaboración, ¿no? Intentamos que sean los menos posibles, sobre todo inferior a una semana, depende un poco de la complejidad del caso, llega a ser una semana entre que vemos al paciente por primera vez o le hacemos los primeros estudios hasta que se trata, pero si, bueno, digamos que el caso no es muy complejo, incluso a veces en 3-4 días el paciente está tratado, ¿no? El paciente realiza una consulta para valoración del caso, de las imágenes, de los estudios de imagen que haya realizado, resonancia magnética, TAC, a veces PEC-TAC, y lo que hacemos es le realizamos esa inmovilización, que es una máscara termoplástica, que es muy rígida y que le fija a la mesa, ¿no? Es como si fuera una careta de esgrima, por decirlo de alguna manera, porque tiene unos pequeños agujeritos para que el paciente respire. Y con esa inmovilización obtenemos los estudios de imagen y sobre esos estudios de imagen definimos la zona que queremos radiar. Esa inmovilización lleva un marco, que es lo que nos hace con lo que hacemos la ceroataxia. Entonces, referenciamos ese marco con la localización interna de esa lesión que hemos definido y que hemos preparado la dosis de radiación para llegar a ese punto concreto. Cuando tenemos todo listo, que bueno, esto es lo que te digo, que depende de la complejidad del caso, puede llevar un día o dos, citamos al paciente para recibir su tratamiento. El tratamiento es totalmente ambulatorio, se suele poner una medicación el día que viene a realizarse el tratamiento por si hay algo de inflamación inmediatamente tras la administración de la radiación. Depende un poco del número de lesiones que tratemos. A veces en media hora, 40 minutos está el tratamiento realizado. Los pacientes pues a veces no notan nada, no tienen ninguna reacción inmediata, otras veces pueden tener dolor de cabeza o algo de mareo. Los vómitos son muy raros, por decirte que, vamos, es algo anecdótico. Y si, bueno, si ocurre algo de cefalea o algún problema de este tipo, pues ponemos la medicación pues 2 o 3 días más para
para ayudar a remitirlo. En principio es un tratamiento que se lleva estupendamente, ¿eh? Nadie tiene que tener miedo a realizar una radiocirugía porque el tratamiento, la verdad que no es un tratamiento por el que se pase mal. De hecho, en el caso de tumores benignos, la mayoría de la gente pues, muchas veces está asintomática, con lo cual no nota nada, pero incluso pacientes con lesiones malignas o metástasis cerebrales presentan en las semanas siguientes una mejoría porque tenían una clínica previa y en esas 2 semanas ya mejoran, en esas 2 semanas inmediatas, con lo cual nadie tiene que venir con temor a los efectos de la radiocirugía porque no es nada importante ni nada malo. Hablemos de los resultados, Chema. En el momento en el que ya pasó por las manos de radiocirugía y que vuelven otra vez también a consulta de neurocirugía, ¿cómo son esos resultados? ¿Cómo los valoráis? Vale, normalmente lo que valoras es en los benignos lo que valoras es el tamaño de la lesión. De hecho, normalmente tú cuando le vas haciendo resonancias de control, lo que acabas viendo es que el tumor se queda como está en una gran parte de los casos, con lo cual, como no tenía previamente síntomas, no los va a tener, pero lo que haces es pararlo, lo dejas congelado en el tiempo y no crece. Y las células que hay dentro se mueren, con lo cual lo que queda solamente es la cáscara del huevo. Después, cuando en algunos casos, sobre todo al principio, a veces pueden crecer, pero es lo típico que cuando tú haces un tratamiento se produce una inflamación y luego se reduce, que normalmente es lo que dijo la doctora Méndez Lucía, que se le pone un corticoide, se le pone y mejora. Y en unos cuantos casos lo que ves es una reducción progresiva del tamaño del tumor. Bien es cierto que la reducción necesitas muchas veces años para verla, 1, 2, 3 años. El máximo efecto, corrígeme si me equivoco, son 2 años. Y luego vas viendo. Otra de las ventajas que tiene es que cuando tú haces un tratamiento, ahora ves que en 2 años ha ido bien, 3, 4, 5, lo haces cada más tiempo y ves que dentro de 15 años, como estamos viendo en algunos casos, vuelve a crecer un poquito, le puedes dar una siguiente radiocirugía sin que haya ningún otro tipo de problema, sobre todo si son muy espaciadas en el tiempo y los volúmenes no son muy grandes. Con lo cual, no es una sola vez, sino que puede ser reproducible y se puede repetir en el tiempo. Y por lo que decía la doctora, una de las ventajas o de los resultados más importantes es que ha reducido mucho ese índice de mortalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esos pronósticos, bueno, pues que son los indeseados, ¿no? Se ha reducido bastante con estos tratamientos, ¿verdad? Sobre todo lo que son... antes en la radioterapia, sobre todo cuando teníamos unos tumores muy grandes, los efectos secundarios eran muy grandes. Y ahora la verdad es que por suerte hemos visto que una reducción, no tanto los inmediatos, sobre todo gente que sobrevive mucho tiempo, había algunos efectos al cabo de 5 o 10 años de demencia, etcétera, que con las nuevas técnicas que están haciendo, sobre todo preservación de hipocampos, etcétera, etcétera, se logran unos resultados funcionales mucho mejores. Antes lograbas un resultado vital bueno, pero funcional a lo mejor no tan bueno. Y ahora la verdad es que son espectaculares los resultados que consiguen en el IMOGA. ¿Cómo son los resultados, Lucía, cuando termináis los tratamientos y quedáis satisfechos porque efectivamente esos efectos secundarios, esas secuelas se han reducido al mínimo, ¿no? Pues sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes a nivel de tumores malignos, sobre todo porque los tumores benignos suelen ser volúmenes pequeños, pero cuando hablamos de volúmenes grandes, la tecnología nos permite tratamientos de muchos tipos, ¿no? Antes, con la radioterapia clásica, tenías un volumen grande y una dosis, ¿no? Ahora podemos dar niveles de dosis. En un volumen grande podemos dar X dosis aquí y una muchísimo más alta en el punto donde tenemos la metástasis. Por eso antes, cuando te hablaba de casos de metástasis malignas, pues podemos dar una zona en la que no damos dosis o damos una mínima dosis, que es la zona del hipocampo que se relaciona con la memoria, el deterioro cognitivo. Entonces ahí decimos, aquí no quiero dosis, entonces la bajo al mínimo. Tenemos una metástasis o 2 por ahí y entonces aquí decimos, pues aquí doy la dosis máxima permitida o bueno, la dosis terapéutica más adecuada para este tamaño de dosis y ahí doy una dosis alta. Y en el resto del tejido hago un baño de dosis de radiación
que me permite tratar profilácticamente por si hay alguna célula tumoral que está por ahí escapada. Entonces, ¿qué pasa? Que esta variabilidad que nos permite hacer la tecnología, pues al final el resultado se traduce en que tenemos un control de la enfermedad muy alto y unas secuelas o unos efectos secundarios muy bajos y también una supervivencia pues muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues a veces de ver pacientes pues con tumores que a los 5 años pues tienen pues todavía un control de la enfermedad y que, bueno, que no han presentado una secuela, que a veces te ocurre pues, con pacientes que tienen metástasis de cáncer de colon o con pacientes con tumores con metástasis de cáncer de mama. A nivel de tratamientos benignos, la verdad que lo que vemos pues, es que el paciente no se deteriora, ¿no? Es un paciente que te llega bien a la consulta y siempre está bien, ¿no? Son, digamos, la parte agradecida de la consulta de nuestra especialidad, porque son pacientes que tienen eso, enfermedades, tumores que son benignos, que en general no les va a producir digamos que no va a ser un problema para su supervivencia, ¿no? Porque, bueno, hay a veces alguna excepción de alguno que te puede dar un susto, pero porque digamos que piensas que es benigno y luego no es tan benigno, pero en principio no es lo habitual, ¿no? Cuando tienes un tumor benigno es un paciente que viene a la consulta y que desde el primer momento hasta su seguimiento en el tiempo, que como dice el doctor Torres, tienen que ser años, porque no hay que esto a veces se ve de tumores que dices, bueno, es benigno, lleva 8 años y de repente espacio el seguimiento. No, los tumores benignos hay que seguirlos también porque a veces es lo que dice él, después de 15 años puede experimentar un crecimiento. Por eso son tumores que, aunque son benignos, hay que seguirlos muchísimos años. Pero en principio, ya te digo, estos pacientes, lo bueno de tener técnicas y de aplicar la radiocirugía con esta calidad es que siempre están bien, ¿no? Vienen a la consulta y muchas veces hablas de otra cosa porque dices la resonancia bien y ya empiezas, bueno, son pacientes con los que a veces pues que tienes una relación, son muchos años y tienes una relación más cercana. Bueno, pues tengo que dar las gracias a los dos porque de verdad que siempre con estas charlas aprendo tantas cosas, sobre todo de cómo comunicáis. Sois profesionales que os enfrentáis todos los días a casos muy diferentes, a personas que llegan a vuestra consulta con sus miedos, con sus dudas, bueno, pues seguramente con el desconocimiento del que me va a pasar, ¿no? Entonces, siempre hablar con vosotros y ofrecernos la posibilidad de que lo hagamos abiertamente en las redes sociales, pues es un auténtico placer, de verdad que sí. Así que no me queda más que felicitaros por vuestro trabajo diario en cada una de vuestras especialidades y daros las gracias por querer participar en este tipo de comunicaciones. Tengo que decir que no hemos tenido preguntas, pero sí hemos tenido espectadores, a todos ellos que ahora mismo siguen en nuestras redes. Les damos las gracias por habernos escuchado también. Esperemos que les podamos ayudar en lo que necesiten, tanto desde el IMOMA como desde el Centro Médico y del Servicio de Neurocirugía. Y ahora sí os dejo descansar y os emplazo a una próxima conversación como esta en la que podremos hablar seguramente de muchos temas. Lucía, muchísimas gracias. De verdad que sí. Nada, gracias a vosotros. Doctor José María Torres, muchísimas gracias de nuevo por haberse asomado aquí a esta ventana de neurocirugía donde todos los días hablamos de muchas patologías, le vemos operar, le vemos trabajar, pero es un placer siempre verle en directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Lucía por compartir tu tiempo con nosotros, que sé que es escaso y estás en una situación compleja para conseguir tiempo. Muchas gracias y gracias a todos por haber estado aquí y a ti, Elena, como siempre. Pues hasta el próximo webinar, que no se sabe, será sorpresa la temática. Gracias a los dos. Hasta siempre.